Bajé del avión en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, con las rodillas entumidas por 9 horas de vuelo y la espalda reclamando cada minuto que había pasado sentada. En mi mano derecha aferraba con cuidado una cajita de terciopelo azul oscuro. Dentro estaba el collar de plata fina con piedra de turquesa que había sido de mi madre, doña Elvira, una mujer que jamás llegó tarde a una mesa y que me enseñó que la dignidad se lleva como la joya más cara. No viajaba al extranjero desde hacía años, no desde que Javier, mi esposo, se fue de este mundo. Pero Emiliano, mi hijo, había insistido semanas atrás por teléfono. No sería lo mismo sin ti. Mamá, claro que sí. Ven. Su claro que sí sonó como un permiso, no como una invitación, mientras avanzaba por el pasillo hacia migración. Esa sensación se me quedó enganchada en el pecho. Yo, que había organizado banquetes para ministros y bodas, donde cada cubierto valía más que un mes de salario de un obrero. Ahora me sentía como si asistiera a algo por tolerancia, no por pertenencia. No había recibido un correo formal, ni un itinerario, ni una tarjeta elegante como las que Araceli solía publicar en sus redes cuando invitaba a otros. Solo ese comentario vago de Emiliano. Para él, tal vez era suficiente. Para mí, no. En el taxi rumbo al hotel, miré por la ventana las calles agitadas de la ciudad. Ese caos ordenado que siempre me gustó. Saqué el teléfono y escribí a Araceli querida. Acabo de llegar. ¿A qué hora es la cena esta noche? Puse un tono alegre, cálido, como se espera que suene una madre. No hubo respuesta. Llegué a un hotel pequeño pero elegante, con vista al río Pánuco. Deshice la maleta con calma, dejando el vestido de seda azul marino colgado en el armario y la cajita del collar sobre el escritorio. Lo había mandado restaurar hacía un mes. El broche brillaba como nuevo. La piedra central relucía bajo la luz amarillenta de la lámpara. Me senté al borde de la cama, escuchando el zumbido bajo del aire acondicionado. Revisé el celular. Nada. Araceli. En cambio, había subido una historia 2 horas antes, una taza de café con leche en una cafetería elegante. A pocas cuadras de ahí, la leyenda decía: últimos detalles para la noche. Ya quiero que sea ahora. Detalles. ¿Para qué hora? Si yo ni siquiera tenía la dirección. Sentí un pinchazo, como una espina que se clava sin romper la piel. Miré la cajita en el escritorio. Yo había pensado que el collar sería un gesto bonito, algo que ella apreciaría, pero el silencio seguía ahí, cómodo, como quien cierra la puerta y no vuelve a mirar. A las 5, incapaz de esperar más. Le escribí a Emiliano. ¿Me confirmas la dirección de la cena? Respondió en menos de 1 minuto. Cierto. Casa del Sol, a las 7. Nos vemos ahí. Sin disculpas, sin explicación. Me quedé un momento mirando esas palabras en la pantalla. En otra época me habría dolido. Ahora sentía algo distinto, una corriente fría, limpia. Como cuando decides que no vas a discutir más. Me levanté. Alisé el vestido de seda y lo coloqué sobre la cama. Guardé el collar en su caja y lo puse en el bolso. Me miré al espejo, el cabello recogido. Labios con un toque de carmín. Aretes que Araceli había elogiado una vez. Una mujer de 62 años que había pasado media vida cuidando que otros tuvieran un lugar perfecto en la mesa. No sabía si esa noche había lugar para mí, pero si lo había, iba a entrar con la cabeza erguida. Y si no... Bueno, siempre supe improvisar. Bajé al auto que me esperaba en la entrada. El chofer abrió la puerta con un «Buenas tardes». Señora Solís y yo asentí, como si ese saludo fuera el recordatorio que necesitaba. Mi nombre seguía significando algo. Mientras el coche arrancaba hacia Casa del Sol, pensé, si soy familia, que se note. Casa del Sol brillaba antes de caer la tarde.
Un patio enmarcado por bugambilias y lámparas de vidrio. El portón se abrió con un chirrido discreto y mis tacones tocaron los adoquines fríos. Respiré hondo para que la voz me saliera firme si alguien me saludaba por mi nombre. El maître, de corbata angosta y sonrisa profesional. Se acercó con la lista en una tablilla. Buenas noches. Nombre Maricela Solís. Vengo con el grupo Ramírez. Bajó la vista. Recorrió columnas. Frunció apenas el ceño. Hay una mesa para 12, dijo. Pero no aparece Solís. Miré por encima de su hombro. Bajo una enramada. La mesa resplandecía copas alineadas, servilletas de lino, un centro de claveles blancos y velas flotantes. Reconocí a Emiliano en la cabecera, recto, a su derecha. Araceli inclinaba la cabeza. Esa manera suya de posar incluso cuando cree que nadie la mira. Estaban sus padres, sus hermanas, 2 amigas de universidad, 12 lugares exactos. Ninguno para mí. El maître alzó la mano para llamar a un mesero, pero me adelanté con una sonrisa corta. No se preocupe. Seguramente hubo un malentendido. Caminé hacia la mesa. Emiliano me vio y se levantó a medias. Araceli solo tomó su copa. «Mamá, ¿llegaste?», dijo él, como quien constata una entrega. «Uy», canturreó Araceli. «Creo que conté mal. ¡Qué tonta!». No fue una risa abierta, sino un murmullo. Alguien dijo, «Tráiganle una silla», y apareció una plegable metálica, de bodega, con el asiento falsamente acolchado. La colocaron en un hueco imposible, rozando una maceta. El metal contra la piedra me atravesó como una moneda fría. Pude sentarme. Pude callarme. He visto a mujeres hacerlo. Yo misma evité sobresaltos cuando el cliente llegaba con suegra, con perro, con fotógrafo no anunciado. Pero la silla dice, lo que la boca no se atreve. No eras parte del plano. No hace falta, escuché mi voz. Tranquila, no me quedaré mucho. Emiliano bajó la mirada. Araceli dejó la copa con un golpecito. Como quieras, dijo. Es una cena íntima. Mañana es lo grande. Íntima. Esa palabra que expulsa sin levantar la voz. Saqué del bolso la cajita de terciopelo y la sostuve un segundo entre las palmas. El collar de mi madre pesaba lo justo para anclar una memoria, para recordar que una mujer también hereda límites. No solo joyas. Lo puse en la esquina de la mesa, junto a la canasta de pan intacta. «Feliz cumpleaños». Araceli, dije. Sonrió con los labios, no con los ojos. Esperé una mínima corrección. Un «siéntate aquí. Hacemos espacio». No llegó. Di un paso atrás. Luego otro. El aire olía a carromero y cera. Observé la mesa como se mira un escenario conocido. Entradas, salidas, cué de luces. La coreografía precisa para que nadie note el truco. Yo había puesto cientos de mesas así, con nombres sobre tarjetas, alergias anotadas y protocolos de emergencia. El cuerpo recuerda lo que las manos repitieron durante años. «Señora», susurró el maître, «¿desea que revisemos otra lista?» «Gracias». «Ya no». Me di la vuelta. Dejé que mis pasos sonaran sobre el adoquín. Ni rápidos ni teatrales. No hubo escena. No habría lágrimas ni discursos sobre la familia. Solo una retirada limpia. Como cuando el telón baja antes de que el actor se desplome, en el pasillo lateral. Junto a una fuente baja, apreté el bolso contra el pecho. Sentí el relieve del broche a través de la tela. No había rabia. Había un hueco claro, como una página en blanco lista para escribirse. Si mi lugar no estaba en la mesa, estaría en el plano, y si no estaba en el plano, lo dibujaría yo. Saqué el teléfono. La pantalla negra me devolvió mi reflejo moño alto, carmín intacto, el brillo de alguien que aún puede entrar a cualquier salón sin pedir permiso. Pensé en la carpeta negra que siempre viaja conmigo, en los números que nunca borré,
en el idioma frío de los acuses de recibo. No gritaría, no suplicaría. Ya veríamos si mañana, cuando encendieran las velas grandes, alguien recordaba que la electricidad también tiene interruptor. Guardé el teléfono sin escribir. A veces el primer movimiento es quedarse quieta. Respiré y seguí andando despacio. La habitación me recibió con un silencio compacto, de esos que no necesitan cerradura para mantenerte adentro. Dejé el bolso sobre la cama y, sin encender la televisión, abrí la maleta por la cremallera lateral. Debajo del vestido de seda, del estuche de maquillaje y de un par de zapatos de repuesto, estaba mi vieja carpeta negra, el lomo, desgastado, las esquinas, dobladas como páginas marcadas por el tiempo. No era un souvenir, era mi caja de herramientas. La puse sobre el escritorio, junto a la cajita de terciopelo que había vuelto a mi bolso intacta. La luz amarillenta del velador bañaba ambas cosas como si fueran piezas de un mismo ajedrez. Me senté, abrí la carpeta y respiré el olor tenue de papel plastificado. Allí estaban, una tras otra, las hojas que habían sostenido mi reputación durante décadas, procedimientos de contingencia, listas de proveedores con teléfonos fijos y celulares, notas sobre preferencias de clientes, diagramas de montaje para cenas de gala y bodas en haciendas. Cada página llevaba mi letra, apretada, organizada, sin espacio para la improvisación que no fuera estratégica. Deslicé los dedos por la sección de contactos actualizados. Catering, floristas, músicos, bodegas de vino. Entre los nombres, uno brilló como una luz fija en medio de tanto recuerdo, sabores del cielo. El proveedor principal del evento de mañana. Apreté el bolígrafo que siempre guardo en el anillo de la carpeta y revisé la ficha. El nombre de contacto principal era alguien de relaciones públicas. El secundario. Me quedé inmóvil. Ahí estaba, en letras negras y perfectamente legibles, Emi Solís, asesora senior de contingencias. No me habían eliminado. No habían pensado en mí lo suficiente como para borrarme. Sonreí de lado. El descuido es un lujo que no todos pueden permitirse, y menos con alguien que sabe dónde están las costuras. Me recosté en la silla y dejé que un recuerdo se filtrara. Era el año en que Carmen Iturbide, recién salida de la universidad, llegó como pasante a mi oficina en Monterrey. Llevaba un vestido barato pero limpio, y un cuaderno en el que apuntaba hasta la forma en que yo saludaba a los meseros. Rápida, discreta, sin miedo a cargar sillas ni a correr con charolas. Le enseñé a leer un salón antes de que llegaran los invitados, a prever la botella extra de vino para el brindis no planeado, a tener siempre una flor de repuesto para el ojal que se cae. Años después, Carmen se convirtió en directora de operaciones de Sabores del Cielo. La recomendé para el puesto en la capital, respaldando su nombre con el mío. Desde entonces, jamás me falló, hasta que aceptó el contrato de Araceli sin llamarme, sin siquiera preguntarse si yo estaba en la lista. No era traición, era invisibilización. Peor, me levanté, caminé hasta la ventana y corrí apenas la cortina. Desde el piso alto veía el río Pánuco brillar bajo la luz de los postes. En la calle, el tráfico nocturno se movía como una coreografía lenta. Volví al escritorio y repasé mentalmente la magnitud de lo que tenía entre manos. Tenía acceso legítimo al corazón logístico de la fiesta más importante del año para Araceli. No necesitaba gritar, ni discutir, ni ensuciarme las manos con escenas públicas. Tenía un arma mucho más elegante: el protocolo. El protocolo no discute. El protocolo ejecuta. Me incliné hacia la carpeta y marqué con un clip las hojas que me interesaban. La tinta azul se veía más firme que mi pulso. No había nervios,
Solo la claridad fría que llega cuando decides qué vas a hacer y sabes que puedes hacerlo bien. Cerré la carpeta con un clic seco y la guardé en el bolso. El collar de mi madre quedó sobre la mesa, observándome como un testigo silencioso. No lo tocaría esa noche. Me serví un vaso de agua del minibar y lo bebí despacio. Mañana habría luces, música, fotógrafos, invitados vestidos de gala. Mañana. Cada engrane del mecanismo tendría que funcionar con precisión o detenerse por completo. Yo decidiría cuál. La noche cayó sobre la ciudad como una manta pesada. Afuera, el murmullo del tráfico se volvía un rumor lejano. Adentro, mi habitación era un pequeño taller de operaciones. Encendí la lámpara del escritorio y desplegué la carpeta negra. El reloj marcaba las 22:17. Tenía tiempo suficiente para hacer lo que mejor sabía: coordinar un movimiento, sin que nadie viera mis manos. Saqué una hoja en blanco, el bolígrafo, y escribí, con letra firme y sin adornos, la frase que tantas veces utilicé en contingencias reales. Por favor, cancelar los servicios para el evento del 19 de marzo en Casa del Sol. Autoridad contacto de emergencia M. Solís. Ni una palabra más. Ni una menos. En logística, la brevedad es autoridad. Preparé 4 copias. Revisé que cada hoja llevara mi firma en tinta azul. No era un capricho la tinta azul, dice original, sin que haga falta pronunciarlo. Abrí mi laptop. No para enviar correos demasiado fácil de rastrear, sino para confirmar en mis archivos los números directos de cada proveedor. Estaban allí, guardados desde hace años, anotados en tiempos en que todavía se escribían agendas de papel. Me puse un saco ligero sobre los hombros y bajé al lobby. La joven del mostrador, con un chaleco bordado con el nombre del hotel, me saludó con una sonrisa cortés. ¿Podría ayudarme con unos faxes?, pregunté. Como si pedir un fax en 2023 no fuera algo excéntrico. Ella dudó un segundo, pero asintió. Saqué los documentos, uno por uno, y los puse sobre el mostrador. Son 4 envíos. Por favor, estos son los números. Mientras ella tecleaba, yo escuchaba el zumbido del aparato al tragarse el papel. El sonido era casi nostálgico, como el clic de una cámara analógica. La joven, aplicada, fue grapando cada acuse de recibo a su respectivo documento. Todos confirmados, dijo al final, pasándome el sobre con las copias. ¿Desea algo más, señora Solís? No, esto es suficiente. Gracias. Guardé el sobre en el bolso, sintiendo el peso exacto de cada hoja. El tipo de peso que no dobla la espalda, pero sí cambia el curso de una noche. De regreso en la habitación, dejé el bolso sobre la cama y me senté frente a la ventana. La ciudad estaba viva, iluminada, ajena. Araceli probablemente revisaba su maquillaje en un espejo con marco dorado, posando para alguna foto de detrás de cámaras. Emiliano quizás sonreía, creyendo que todo estaba bajo control. Yo sabía que no. Apagué el celular y lo dejé boca abajo sobre la mesa. No habría mensajes. No habría explicaciones. Las próximas 24 horas le pertenecían al silencio. Un silencio que no sería mío. Me quité los aretes y los dejé junto al collar de mi madre. Todavía encerrado en su cajita, me recosté sin desvestirme, sintiendo cómo el cansancio se mezclaba con una calma extraña. No era euforia, tampoco culpa. Era la certeza de haber puesto en marcha un mecanismo que, una vez iniciado, no se detendría. Mañana, cuando los manteles estuvieran planchados y las copas alineadas, alguien notaría que falta el vino, que las flores no han llegado, que el cuarteto no está afinando en la esquina, que la cocina no tiene órdenes confirmadas, y ese alguien miraría alrededor buscando al culpable. No lo encontraría en la mesa. Me giré hacia un lado.
Cerré los ojos y dejé que la oscuridad me cubriera como una cortina final antes del acto principal. Mañana, pensé, el silencio será de ellos. El reloj del lobby marcaba las 7:45 p.m. cuando me asomé discretamente desde el balcón de mi habitación, a 2 cuadras de Casa del Sol. Desde allí podía ver las luces doradas que se derramaban sobre el patio, los manteles impecables, el vaivén nervioso de los meseros, un par de invitados, vestidos de gala. Llegaban tarde y buscaban asiento. Todo parecía en orden, hasta que empecé a notar las fisuras. A esa hora, el primer brindis debería estar servido. Sin embargo, en la mesa principal, las copas permanecían vacías. Un sommelier joven, no el titular, caminaba de un lado a otro, revisando botellas en cajas, sin abrir. De pronto, desapareció hacia el pasillo de servicio y no volvió. El cuarteto Áurea, en la esquina, terminó su pieza inicial. Hubo un breve silencio. Luego, sin anuncio ni sonrisa, uno guardó su chelo en el estuche, otro enrolló cables. En cuestión de minutos, el rincón quedó vacío, con solo 4 sillas huérfanas y un atril olvidado. Los murmullos comenzaron como una llovizna breves, dispersos, pero pronto se convirtieron en un rumor constante que competía con la música ambiental del restaurante. Invitados que miraban sus relojes, mujeres que se inclinaban hacia adelante para cuchichear, hombres que fruncían el ceño ante la falta de atención. Fue entonces cuando la voz de Beatriz Mariscal se impuso sobre todos. Vestida con lentejuelas negras y un abanico cerrado en la mano, habló lo suficientemente alto para que la escucharan varias mesas. Esto es parte del espectáculo, Araceli, o es un ensayo general, porque francamente se siente amateur. Las carcajadas discretas de algunos y las sonrisas incómodas de otros atravesaron la mesa principal como una corriente helada. Araceli se irguió, con una sonrisa tensada, y levantó la mano para llamar a un mesero. «Tráiganos el Cabernet del Valle, por favor», ordenó. El joven tragó saliva, asintió y se perdió en el mismo pasillo de servicio por donde había desaparecido el sommelier. No volvió. El padre de Araceli, el señor Ramírez, se levantó indignado y fue tras él. Minutos después regresó acompañado por el gerente, un hombre de traje oscuro y corbata perfectamente ajustada, que se detuvo junto a la mesa y habló con voz clara. Lamentamos profundamente la interrupción, pero la confusión proviene de una cancelación formal recibida esta mañana para este evento. La sala se quedó inmóvil. ¿Qué cancelación?, preguntó Araceli, con un tono que pretendía incredulidad. El gerente abrió una carpeta de cuero y sacó una hoja. Fue enviada por fax, con plena autoridad del contacto de emergencia. Registrado una tal Maricela Solís. Un segundo de silencio absoluto. Luego, como si el aire se hubiera vuelto pesado, todas las miradas se dirigieron a Emiliano. Él permaneció sentado, codos apoyados sobre la mesa, los dedos entrelazados bajo la barbilla. Su voz, cuando habló, fue baja pero nítida. Mi madre solía planear eventos internacionales de alto perfil. Entrenó a la mitad de los proveedores de esta ciudad. Su nombre sigue en el sistema. No intentó negarlo. No buscó excusas. No la borré. Añadió porque no pensé que fuera necesario. Beatriz arqueó una ceja y giró lentamente el abanico entre sus manos, como si marcara el compás de la incomodidad creciente. En la mesa, Araceli forzó una risa breve y se inclinó hacia el gerente. Seguramente hay un error. Pero su voz se ahogó en el sonido de sillas moviéndose, invitados levantándose, meseros cruzando con charolas vacías. El mecanismo perfecto que había imaginado. Araceli se desmoronaba frente a ella, y esta vez no había música de fondo para tapar el ruido. Yo
Desde mi balcón, observaba, no con alegría, sino con la certeza fría de que, por una vez, las reglas no las imponía ella. Las imágenes del patio desordenado se quedaron en mi mente mucho después de que los invitados empezaran a irse. Y el eco de la voz de Emiliano, no la borré porque no pensé que fuera necesario, resonaba como un estribillo involuntario. Esa frase abrió una puerta que yo había mantenido cerrada durante años, donde guardaba todas las cuentas que nunca se pagaron. La primera vez que Araceli me hizo sentir fuera de lugar fue en su fiesta de compromiso. Yo ofrecí organizar algo sencillo, elegante, con un almuerzo en el jardín y música en vivo de un trío que conocía desde hacía años. Sonrió, pero con esa media luna que no toca los ojos, gracias. Pero tu estilo es más... Lo de mamá, dijo, alargando la palabra mamá como si significara anticuado, pasado de moda. No discutí. Ella contrató a una wedding planner de revista y me sentó en una mesa lateral, detrás de un arreglo floral tan alto que no vi la mitad de los brindis. Cuando me acerqué para saludar a los amigos de Emiliano, ya estaban posando para la foto oficial. Sin mí. Luego vinieron los préstamos. Primero para remodelar la cocina del departamento que compartían. Emiliano me llamó una tarde. Es que Araceli siempre ha soñado con una isla central de mármol. Y es una buena inversión. Mamá. Transferí el dinero en cuanto colgamos. Después, silencio. Ni una llamada para contarme cómo había quedado. Meses más tarde, el préstamo fue para un coche. Más seguro, más cómodo para ir a eventos, me dijo Emiliano. Lo pagué sin pedir plazos ni garantías. Semanas después, supe por una conocida que el coche se había usado para un viaje con los padres de Araceli, a San Miguel de Allende. Escapada que nunca me mencionaron. Hubo otro préstamo, más grande, cuando Araceli quiso que su hermana menor tomara un curso de diseño en Florencia. Es una oportunidad única para ella. Me insistieron. Yo acepté. Recordando que Javier y yo siempre habíamos creído en la educación. El día que la muchacha volvió, hubo cena en su casa y no recibí invitación. Pero la herida más profunda llegó tras la muerte de Javier. Vendimos una propiedad pequeña que él tenía en Querétaro y decidí apartar una parte de mi fondo de retiro para algo que me diera ilusión, quizá un invernadero, quizá un viaje largo. Emiliano llegó con un proyecto bajo el brazo. Un restaurante imperdible con un chef que estaba en auge. Me llamó su primera inversionista. Me llevó a conocer el local en remodelación. Incluso me regaló un delantal firmado por el chef. El lugar cerró en 9 meses. Nunca volvió a mencionar el dinero perdido. Yo tampoco lo mencioné. Me dije que el dinero se recupera, pero las relaciones, esas hay que cuidarlas. Así, fui normalizando cada desplante, cada silencio, después de un favor. Como si el amor maternal llevara la cláusula de aguantar por paz. En realidad, la paz que preservaba era la suya, no la mía, recostada en la cama del hotel. Repasé cada una de esas escenas y me di cuenta de que el patrón no era nuevo. Siempre había un pedido envuelto en palabras bonitas, una transferencia inmediata, y después, la desaparición de cualquier gesto que confirmara que yo contaba, como si mi función fuera solo sostener y desaparecer. Afuera, la ciudad seguía despierta. Escuchaba una sirena lejana, el motor grave de un camión. Dentro de mí, en cambio, algo se aquietaba. No era resignación, era claridad. Entendí que esa noche no había sido un accidente más, sino la condensación de años de pequeñas exclusiones. No se trataba de un asiento que faltaba, era el lugar simbólico que nunca me habían reservado. Me incorporé. Caminé hasta el escritorio y abrí la cajita de terciopelo.
El collar de mi madre reposaba como si me mirara desde otro tiempo. Desde las cenas navideñas donde siempre había un sitio para cada persona que llegaba. Incluso para el vecino que aparecía sin avisar. Pasé un dedo por la piedra de turquesa y murmuré: ya no más silencios para proteger la comodidad ajena. No más cheques sin preguntas. No más aceptar una silla plegable. Literal o figurada. En la carpeta negra todavía quedaban hojas en blanco. Y ahora sabía que no era para anotar nuevos contactos, sino para escribir las reglas que iban a regir de aquí en adelante. Reglas que no se pagarían con transferencias, sino con respeto. A la mañana siguiente, antes de que el café del hotel estuviera listo, el teléfono comenzó a vibrar. No eran llamadas, sino notificaciones. Abrí la pantalla y vi un enlace repetido en varios mensajes. La cena más desastrosa del año. Firmado por Beatriz Mariscal. La crónica era precisa. Punzante y casi teatral describía el patio de Casa del Sol como un escenario que se iba quedando sin actores. Las copas vacías, el cuarteto retirándose sin despedida, los murmullos creciendo como una marea. Y en el centro, la frase del gerente cancelado por Maricela Solís en menos de 6 horas. El artículo ya estaba en tendencia. Las fotos de los invitados incómodos y el vídeo de Beatriz levantando su abanico se multiplicaban en redes. Algunos comentarios lo llamaban karma, otros sabotaje. Entre los hashtags, el nombre de Araceli empezaba así a asociarse con palabras como evento fallido y se sincopa ni show. Las primeras marcas patrocinadoras reaccionaron rápido. Un comunicado de una joyería de Polanco anunció que por motivos ajenos se retiraban como auspiciantes de futuros eventos con Araceli. Luego fue una marca de vinos. Y más tarde una firma de flores que había aparecido en todas sus fotos de Instagram el año pasado. A media mañana, mi teléfono sonó con un número desconocido. Contesté y escuché la voz modulada y calculada de un hombre que se presentó como Diego Córdoba. Consultor de imagen y comunicación estratégica. Señora Solís, empezó con un tono meloso. Estoy colaborando con Araceli y su equipo para controlar la narrativa. Lo de anoche fue un fallo logístico. Un malentendido. Estoy seguro de que podemos aclararlo. ¿Un fallo logístico? Pregunté, manteniendo la voz neutra. Exacto, en estos casos. Lo mejor es evitar que el público lo asocie con algo personal. Si pudiera usted confirmar que no hubo intención, nos ayudaría a cerrar el tema. Diego hablaba como quien coloca piezas en un tablero, sin darse cuenta de que yo llevaba años diseñando tableros más complejos. No respondí de inmediato. Él aprovechó el silencio para añadir: además, me han informado que usted siempre ha tenido una relación cordial con Araceli. Sería una pena que esto se malinterprete. Colgué antes de que terminara la frase. Apoyé el teléfono en la mesa y abrí la laptop. No buscaba noticias, sino algo más específico: mis registros de correspondencia y documentos. Y ahí, casi escondido en una carpeta de facturas antiguas, encontré un archivo que me hizo entornar los ojos. Era un correo de confirmación de un evento privado, fechado 3 meses atrás, para una marca de perfumes franceses. Lo había cerrado Maricela Solís, asesora senior de contingencias, con mi firma digital exacta. Yo nunca había tratado con esa marca. Seguí el rastro y encontré otros 2 contratos, uno con un hotel boutique en San Miguel de Allende y otro con una bodega de vinos de Ensenada, todos firmados electrónicamente con mi nombre, todos vinculados a eventos en los que Araceli aparecía como anfitriona. No era solo una falta de respeto, era uso indebido de identidad. Con mi nombre había obtenido descuentos VIP y condiciones preferenciales que ningún proveedor habría concedido a una influencer sin experiencia en logística de alto nivel.
El descubrimiento no me encendió la rabia, sino una calma quirúrgica. Esto ya no era solo un asunto familiar o social, era un asunto que podía documentarse, certificarse y, si era necesario, presentarse en un despacho jurídico. Me serví un café del minibar y me quedé de pie junto a la ventana, observando la calle, en la acera de enfrente. Una pareja discutía bajito. El hombre gesticulaba. La mujer cruzaba los brazos. Pensé en cómo. Muchas veces, las discusiones visibles consumen la energía, mientras las decisiones silenciosas cambian el resultado. Cerré la laptop y me senté con la carpeta negra abierta. Hice una nueva lista. Guardé todo en una memoria USB y la coloqué en el bolsillo interior de mi bolso, junto a los acuses de fax de la noche anterior. Diego podía seguir hablando de controlar la narrativa todo lo que quisiera. Yo había encontrado una narrativa mejor, una con pruebas, con fechas, con mi nombre escrito donde no debía estar. Mientras bebía el último sorbo de café, pensé Araceli creyó que podía usar mi firma como usa un hashtag, sin entender que no todos son gratuitos. La doctora Teresa Abarca me recibió en su despacho del centro de Monterrey una tarde gris, de esas que huelen a tierra mojada aunque no haya llovido todavía. Era la misma oficina donde, años atrás, me había ayudado a resolver la sucesión de Javier. Un espacio impecable escritorio de madera oscura. Estantes con códigos civiles y mercantiles alineados como soldados. Y una lámpara verde que daba a la habitación un aire de biblioteca antigua. «Cuéntame todo», dijo Teresa, ajustándose las gafas mientras encendía una grabadora de voz. Saqué la memoria USB de mi bolso y la coloqué sobre la mesa. También puse los acuses de los faxes, las capturas de pantalla y las copias de los correos con mi nombre en contratos que yo no había firmado. Teresa los revisó con la paciencia de quien sabe que cada detalle puede convertirse en un clavo o en una tabla de salvación. Señaló con el bolígrafo la firma digital. Esto, Maricela, es uso indebido de identidad. Y aquí pasó la página, hay implicaciones contractuales. Si algo salía mal en cualquiera de estos eventos, legalmente tú eras la responsable. Me quedé en silencio, asimilando cada palabra. No me sorprendía la falta de escrúpulos de Araceli, pero sí la magnitud del riesgo en que me había colocado, sin siquiera avisarme. ¿Quieres demandar por daños y perjuicios?, preguntó Teresa. Sacudí la cabeza. No quiero dinero. Teresa, quiero una rectificación pública. Quiero que entienda y que entienda todo el que lea o escuche que mi nombre no se usa sin mi permiso. Y quiero poner límites que no puedan cruzarse. Ella me observó un momento, como evaluando si hablaba en serio. Podemos preparar una notificación notarial exigiendo una disculpa pública y un compromiso de no volver a usar tu firma o tus credenciales. Si no cumplen, se presenta la demanda. Asentí. Era lo que quería, no una batalla ruidosa, sino una línea clara, trazada con tinta que no se borra. Mientras Teresa imprimía borradores y coordinaba con su asistente, yo recordaba las palabras de Diego Córdoba. Su fallo logístico, que controlaran ellos la narrativa si querían. Yo ibas a escribir la mía. Al salir del despacho, la lluvia empezaba a caer. Abrí el paraguas y caminé hasta la oficina del licenciado Paredes. A unas calles de ahí, el LIC. Paredes había sido amigo de Javier en la universidad y, con los años, se volvió especialista en constitución de asociaciones civiles y fundaciones. Era un hombre menudo, de cabello gris y manos rápidas que parecían no quedarse nunca quietas. «Maricela, qué gusto verte», dijo, invitándome a pasar a una sala pequeña con una mesa redonda y carpetas apiladas en las esquinas. Teresa me adelantó que traías una idea. Saqué un cuaderno donde había garabateado palabras y esquemas durante la noche anterior.
En el centro, escrito en mayúsculas, estaba el nombre: Fundación Sabores Vivos. Quiero destinar el resto del patrimonio de Javier. Empecé a un fideicomiso que apoya a mujeres mayores de 50 años en el ámbito gastronómico. Becas, pasantías, microcréditos para pequeños negocios. Paredes sonrió con una mezcla de sorpresa y respeto. Un giro interesante. No es un giro, corregí. Es mi manera de cerrar el círculo. Pasé mi vida poniendo mesas para otros, cuidando que todos tuvieran un lugar. Ahora voy a asegurarme de que las mujeres que siempre quedan al fondo tengan su propia cabecera. Sacó un formulario y empezó a escribir. Me explicó el proceso acta constitutiva. Consejo directivo. Estatutos claros sobre el destino de los fondos. Me habló de las ventajas fiscales. De la necesidad de un comité de selección transparente. Todo eso lo anoté. Pero en mi cabeza solo resonaba una frase rabia convertida en legado. En un momento, Paredes me miró por encima de las gafas. ¿Y tu familia? ¿Ellos no están en esta mesa? Respondí sin dudar. Ni como titulares ni como suplentes. Seguimos trabajando hasta que oscureció. Cuando salí a la calle, la lluvia se había detenido y el pavimento brillaba como un mantel recién pulido. Caminé despacio, sintiendo una ligereza extraña. No era que olvidara lo que había pasado en Casa del Sol. Era que ahora tenía dos frentes claros, uno legal, con Teresa, para trazar límites, y otro vital, con Paredes, para construir algo que nadie pudiera quitarme. Esa noche, en mi habitación, abrí la carpeta negra y en la primera hoja en blanco escribí 3 líneas. Guardé el bolígrafo. Cerré la carpeta y apagué la luz. No era venganza. Era algo mucho más duradero. 2 días después de la reunión con Teresa y el licenciado Paredes, mientras revisaba unas notas para el acta constitutiva de la fundación. El celular vibró. Era un mensaje de Araceli. No una llamada. No una cita formal. Sino un WhatsApp con un fondo rosa pálido y un emoji de taza de café. Maricela, sé que ha sido una semana difícil. Cuando pase todo, me gustaría que hablemos con calma. Te mando este detalle para ti. Adjunto venía un cupón digital de 100 pesos para una cadena de cafeterías. Me quedé mirando la pantalla más de lo que merecía. 100 pesos. Ni siquiera el equivalente a una botella de vino barato. Mucho menos a una disculpa. Lo guardé en la carpeta de pendientes del teléfono. No por valor, sino como recordatorio del precio que Araceli le ponía a la paz bajo. Superficial y listo para ser consumido en una sola visita. No respondí. En lugar de eso, reenvié el mensaje a Teresa, por si lo necesitas como ejemplo de su concepto de conciliación. Escribí, minutos después. Me llamó. Maricela, lo que me preocupa no es ese cupón ridículo. Es que empiecen a moverse en medios para culparte. Por eso quiero el derecho de réplica listo. Dije, si publican algo que insinúe que yo arruiné el evento por capricho, quiero contestar con pruebas. Hecho. Y recuerda, a veces el silencio también es respuesta. Pero hay que saber cuándo romperlo. Colgamos. Y yo me quedé con la vista fija en la carpeta negra, como si las hojas que contenía pudieran contestarme solas. Sabía que el camino legal estaba encaminado. Pero había otra parte de mí que necesitaba moverse. Salir del terreno de la defensa para ocupar el de la creación. Esa tarde marqué a 3 personas que había conocido en talleres y capacitaciones gastronómicas años atrás. Mujeres y hombres con manos gastadas por el trabajo y una paciencia que no cabe en un reloj. La primera en contestar fue Clara, 62 años, panadera de barrio en Guadalupe. Su especialidad eran las conchas con canela, pero yo la recordaba por su manera de hablarle a la masa como si fuera un nieto inquieto. Doña Mari, ¿en serio? ¿Una cena?, preguntó, incrédula.
Yo pensé que usted ya no andaba en esas. Nunca se deja de andar en lo que una sabe hacer. Clara, lo que se deja es de hacerlo para quienes no lo aprecian. Luego llamé a Yareli. 55. Cocinera de antojitos en un mercado de San Nicolás. Tenía un talento especial para los moles, esos que necesitan 3 días de reposo y que ella cuidaba como si fueran secretos de familia. ¿Formal o casero?, preguntó. Con alma de casero. Pero con la precisión de formal, le dije. Como si fuera la última cena que vas a servir y la primera que quieres que recuerden. Finalmente marqué a don Severo. 68. Antiguo chofer de autobuses que, tras jubilarse, se metió a cursos de repostería para no aburrirse. En uno de esos cursos había hecho un 1000 hojas de cajeta que todavía recordaba. Todavía se anima a trabajar de noche. Don Severo, por una buena causa, siempre respondió con un tono que sonaba a promesa. Les propuse un ensayo, una cena para unas pocas personas de confianza, usando ingredientes locales. Montaje elegante y coordinación como si se tratara de un evento de alto perfil. No habría público ni fotógrafos. Sería una prueba para lo que, algún día, podría convertirse en la carta de presentación de la fundación. Envié la lista de tareas. Clara se encargaría del pan y postre. Yareli, del plato fuerte. Don Severo, de las entradas. Yo supervisaría la logística, montaje de mesa, tiempos, maridaje. Les pedí que vinieran con lo mejor que supieran hacer, sin ahorrar en talento ni en detalle. Esa noche, mientras escribía las instrucciones, el cupón de café seguía guardado en mi teléfono. No lo borré. Serviría para recordarme que la elegancia que yo buscaba no se medía en logotipos ni en descuentos, sino en el cuidado que se pone en cada silla, cada plato, cada gesto, porque el costo de la elegancia, el verdadero, no se paga con 100 pesos y un emoji, se paga con respeto, y yo estaba ya a punto de invertirlo donde sí rendía frutos. Llegué al local comunitario 1 hora antes de lo acordado. El espacio, modesto pero limpio, olía a madera recién lustrada. Las mesas plegables estaban alineadas como soldados en formación. Y en una esquina, una caja con manteles blancos esperaba su turno. Clara ya estaba allí, con el cabello recogido en un moño improvisado y los brazos enharinados hasta el codo. Amasaba pan con el mismo cuidado con el que otros acarician a un niño dormido. Llegó la jefa, bromeó, sin dejar de trabajar. En la cocina, Yareli tostaba chiles para el mole. El aire estaba cargado de un aroma profundo, casi solemne. Movía la cazuela con movimientos circulares, como si estuviera invocando paciencia. Don Severo, en cambio, tarareaba mientras disponía sobre una charola pequeñas empanadas de calabaza. Su precisión era quirúrgica, cada media luna idéntica a la anterior. Mientras ellos avanzaban, yo supervisaba tiempos, revisaba la mise en place y, sobre todo, hablaba, no de recetas, sino de la mise en place de la vida. Orden es saber qué vas a poner sobre la mesa antes de que lleguen los invitados. Les decía, límites es decidir quién se sienta y quién no. Sazón es lo que cada uno agrega sin que nadie pueda copiarlo. En un momento, se acercó Leti, la florista que había trabajado conmigo en más de una boda. Llevaba un canasto con bugambilias, fucsia y ramitas de hierbabuena. Pensé que esto podía alegrar la mesa, comentó, y empezó a colocar las flores en pequeños frascos de vidrio, intercalando las hierbas para que el aroma se mezclara con el del pan y el mole. El nosotros empezó a formarse sin que nadie lo dijera. Clara pidiendo ayuda a don Severo para cargar las bandejas. Yareli probando un trozo de pan y guiñándole un ojo a Clara. Leti ajustando los frascos para que todos tuvieran la misma altura.
Yo me movía entre ellos como antes lo hacía en grandes salones, pero aquí no había uniformes ni protocolos rígidos. Había cooperación y un respeto silencioso. Cuando llegó el momento de montar, cada plato parecía una declaración. Las empanadas de Don Severo, alineadas sobre una tabla de pino. El mole de Yareli, espeso y brillante, acompañado por arroz aromatizado con hierbabuena. El pan de Clara, aún tibio, dejando un rastro de vapor. Me senté en una silla al final de la mesa para revisar el conjunto. Entonces noté que, en la cabecera opuesta, habían colocado una silla distinta más ancha, con un respaldo alto y una banda de lino blanco. En el centro, bordado en hilo dorado, mi nombre, Maricela. «Es para usted», dijo Clara, con una sonrisa que no necesitaba explicación. «Porque toda mesa necesita una cabecera, y esta es la suya». No supe qué contestar. Pasé la mano por las letras bordadas, sintiendo el relieve del hilo bajo mis dedos. Era un gesto sencillo, pero tenía el peso simbólico que ninguna mesa de gala me había dado en años el reconocimiento de un lugar ganado, no concedido por cortesía. Nos sentamos, brindamos con agua de Jamaica fría, comimos despacio, hablando de recetas, de proyectos, de cómo cada uno había llegado a este punto de su vida, y yo pensé que, tal vez, esta cena de ensayo no era un ensayo en absoluto. Era el inicio de algo que ya no necesitaba permiso para existir. La lluvia golpeaba los ventanales del local como si quisiera entrar sin permiso. Acabábamos de terminar de recoger después de la cena de ensayo, cuando escuché 3 golpes secos en la puerta. Clara, que estaba guardando los manteles, asomó primero y luego me miró con una ceja arqueada. «Es su hijo». Me acerqué y lo vi allí, en el umbral, empapado hasta los huesos, la chamarra pegada al cuerpo, el cabello chorreando sobre la frente, los zapatos dejando un charco pequeño en la entrada. «¿Puedo pasar?», preguntó. Sin fuerza en la voz, asentí y me hice a un lado. No dijo nada hasta que se sentó en una de las sillas, mirando la mesa ya vacía. «¿Por qué nos hiciste esto?», mamá preguntó finalmente. No había rabia, solo una mezcla de cansancio y algo que parecía tristeza. Fui hasta mi bolso y saqué la agenda. La abrí en la página marcada Familia. Se la puse enfrente. No había nombres, solo una línea en blanco. «Así ha estado mucho tiempo». «Emiliano», dije. A veces no me di cuenta, otras. Me hice la que no veía. Él bajó la mirada. Sus dedos jugaron con el borde de la página como si buscara una frase escrita que no estaba. «Recuerdo el restaurante de Querétaro», murmuró. No volví a hablar de eso porque pensé que era mejor no hacerlo. El silencio no arregla nada. «Hijo, solo lo deja pudrirse más despacio». Se pasó una mano por el rostro, como queriendo apartar el agua y la incomodidad al mismo tiempo. Afuera, la lluvia empezó a menguar, pero adentro el peso del momento se quedó. Lo observé un instante. Pude haberlo echado. Pude haber cerrado la puerta y dejar que la distancia terminara de hacer su trabajo. En cambio, respiré hondo. «Si quieres un lugar, siéntate y escucha». Me miró, sorprendido. «¿Escuchar qué?». «Lo que nunca preguntaste. Lo que nunca te conté porque estabas ocupado creyendo que mi lugar estaba garantizado». Él asintió despacio. Y por primera vez en mucho tiempo, su gesto no fue de hijo defendiendo a su esposa ni de adulto justificando decisiones. Fue simplemente el de un hombre dispuesto a escuchar. Cerré la agenda y la guardé. La mesa, aún con olor a bugambilia y pan recién horneado, se convirtió en nuestro punto de partida. No tardó en llegar la respuesta del otro bando. Una mañana, Teresa me envió un enlace. 3 blogs de Sociedad y Farándula repetían el mismo guión, casi palabra por palabra, según fuentes cercanas.
Yo había saboteado el evento de Araceli por celos y resentimiento. Incapaz de aceptar que ella se había convertido en la nueva cara de la elegancia en la ciudad. Reconocí la mano de Diego Córdoba en cada frase medida, en cada insinuación disfrazada de dato. No era una acusación directa todavía, pero buscaba dejarme como una mujer despechada que había dinamitado una fiesta por orgullo herido. Teresa reaccionó con la eficacia que siempre admiré en ella, esa misma tarde. Desde su despacho, redactó y envió cartas notariales a cada medio que replicó la historia. Las cartas iban acompañadas de un dossier con pruebas copias de los contratos firmados con mi nombre, sin autorización. Capturas de los correos y facturas emitidas usando mi firma digital, así como un resumen de mi historial profesional. El mensaje era claro: si persistían en difundir información falsa, enfrentarían una demanda por difamación y uso indebido de identidad. No basta con que la verdad sea verdad. Maricela, me dijo Teresa mientras revisábamos los documentos, hay que presentarla de manera que no puedan ignorarla. Esa misma noche, Beatriz Mariscal publicó en su columna una crónica titulada La silla que faltó y la firma que sobró. Narraba el evento desde la perspectiva de quien conoce las reglas de una buena mesa y sabe cuándo se rompen a propósito. Describía cómo mi nombre apareció en los documentos oficiales, no en un plano secundario, sino en el lugar exacto donde se toman las decisiones. Y lo más importante, lo contrastaba con la imagen que intentaban vender de mí, en menos de 24 horas. Su artículo fue compartido cientos de veces. Algunos lo leyeron como un ajuste de cuentas, otros como un recordatorio de que las apariencias no siempre sobreviven a los papeles firmados. El golpe final llegó 3 días después. 3 de las principales marcas con las que Araceli trabajaba emitieron comunicados públicos. Anunciaban la suspensión de colaboraciones hasta que ella ofreciera una disculpa formal y aclarara las irregularidades en la gestión del evento. Yo leí esos comunicados en silencio, con la carpeta negra abierta frente a mí. No sentí triunfo, ni la euforia del que gana una partida. Lo que sentí fue orden. Por primera vez en mucho tiempo. Las piezas estaban en el lugar correcto, y aún quedaban movimientos por hacer. La cita fue en un salón privado de un hotel de Polanco. Llegué puntual, sin prisa, con la carpeta negra bajo el brazo. El señor Ramírez, impecable en su traje gris, me recibió con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. A su lado estaba su esposa, y un poco más atrás, Emiliano y Araceli. Maricela. «Gracias por venir», empezó él, acomodándose la corbata. «Queremos resolver esto, sin más ruido». Sobre la mesa había carpetas de prensa y un par de hojas impresas con un borrador de comunicado conjunto, según el texto. Todo se debía a un malentendido en la coordinación del evento. La propuesta era que apareciéramos juntos en unas fotos de reconciliación, sonrientes, brindando, para dejar claro que no hay rencores. La idea, añadió el señor Ramírez, es que todos salgamos ganando. Yo hojeé el papel despacio, como quien revisa una carta de menú que no piensa pedir. «No voy a prestarme para esto», dije finalmente. «No voy a ser utilería para limpiar una imagen que no ensucié yo». Araceli respiró hondo, como quien se contiene. Y Emiliano clavó la vista en la mesa. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó el señor Ramírez, con un tono que mezclaba curiosidad y advertencia. Puse la carpeta negra sobre la mesa y la abrí. 3 cosas. Una disculpa pública, clara, con mi nombre. Un compromiso firmado de que no volverán a usar mi firma ni mis credenciales sin autorización. Y que ni usted, ni su hija, ni nadie de su círculo toque o interfiera en el proyecto de la Fundación Sabores Vivos. El silencio fue largo.
El señor Ramírez intercambió una mirada rápida con su esposa. Araceli se removió en la silla. «¿Y eso es todo?», preguntó él, como si esperara escuchar una cifra. «Eso es todo», respondí. «No quiero un peso de ustedes. Quiero límites. Y quiero que se cumplan». Vi un destello de desconcierto en sus ojos. No estaban acostumbrados a que alguien rechazara un arreglo económico. Cerré la carpeta. La tomé bajo el brazo y me levanté. Si aceptan, lo firmamos y cada quien sigue su camino. Si no, mi abogada sabrá qué hacer. Nadie brindó. Nadie sonrió para la foto. Y yo salí de allí con la certeza de que, a veces, el verdadero brindis es el que decides no dar. Los papeles de la Fundación Sabores Vivos se firmaron un martes por la mañana, en una notaría pequeña del centro. La tinta apenas se había secado cuando Clara me envió un mensaje. «Ya tengo a 3 candidatas para la primera beca. En cuestión de semanas». Lo que antes era un plan sobre papel se convirtió en un movimiento real. Becas para mujeres mayores de 50 años. Pasantías en restaurantes pequeños pero de técnica impecable. Microcréditos para quienes soñaban con abrir su propio puesto o taller. Quise que la primera actividad pública tuviera un sello claro. Nada de lujos vacíos ni de nombres inflados en el cartel. Organizamos una cena abierta al público, con boletos accesibles, menú de temporada y proveedores locales. El chef Hugo, a quien había conocido años atrás en un congreso gastronómico, se ofreció a donar horas de su tiempo y guiar a las aprendices en la cocina. Leti, fiel a su ojo para los detalles, propuso llenar las mesas de claveles blancos y ramitas de lavanda. Algo sencillo pero imposible de olvidar. La tarde previa. La cocina era un hormiguero y Areli explicaba a las nuevas becarias cómo mantener la mise en place en orden. Clara revisaba que el postre de guayaba cuajara a la perfección. Don Severo, con la paciencia de siempre, preparaba docenas de panes de pulque para servirlos tibios. No era una gala, pero la energía que se respiraba superaba la de cualquier evento de alto presupuesto. Era la fuerza de las personas que se saben parte de algo que apenas comienza. A media tarde. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Contesté y escuché una voz segura Maricela. «Soy Verónica, de Gastronomía Hoy. Queremos cubrir la cena de esta noche. Nos han hablado maravillas de su fundación». Acepté sin pensarlo. No me interesaba la exposición por vanidad, sino la oportunidad de mostrar que otra manera de hacer las cosas existía y funcionaba. Media hora después, apareció un nuevo mensaje. Esta vez, el remitente me hizo fruncir el ceño. «Araceli, he oído del evento de la fundación. Me encantaría asistir para apoyar. ¿Hay lugar para mí?» Lo leí 2 veces. No había mención alguna de disculpas, ni del pasado, ni del acuerdo que aún estaba pendiente de cumplirse. Solo esa frase. «Para apoyar», como si presentarse fuera suficiente para borrar todo lo anterior. Guardé el teléfono en el bolso sin contestar. Afuera, el equipo seguía trabajando, afinando detalles y riendo entre bandejas y manteles. Al caer la noche, el local estaba irreconocible. Las luces cálidas caían justo sobre las mesas. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el estofado de res y las flores. Leti iba de mesa en mesa colocando arreglos. El chef Hugo probaba las salsas con una cuchara de madera. Y yo, desde un rincón, observaba cómo todo tomaba forma. Era una revolución silenciosa, sin discursos grandilocuentes, sin alfombras rojas. Solo mujeres y hombres decididos a dignificar su oficio, a darse un lugar propio sin pedir permiso. Me serví un vaso de agua y miré de nuevo el teléfono. El mensaje de Araceli seguía ahí, sin responder, y aunque aún no sabía si la dejaría entrar, algo era seguro esa noche. La historia se contaría desde mi mesa.
y no desde la suya. La cena estaba a punto de comenzar cuando vi, desde la mesa de recepción, una figura conocida cruzando la acera. Araceli avanzaba con paso seguro, envuelta en un vestido marfil que caía como agua, acompañada por 2 personas con cámaras colgando del cuello y micrófonos discretos. Detrás, a unos pasos, apareció Diego Córdoba, con esa sonrisa de vendedor que sabe cuando el cliente está ahí a punto de firmar. Maricela, dijo Diego, acercándose como si viniera a saludarme. Pensé que sería un buen momento para mostrar unidad. Una foto juntas. Algo que transmita reconciliación. No me moví de la puerta. En este evento no hay cámaras no autorizadas, respondí, mirando directamente a Araceli. Si quieres entrar. Es sin cámaras. Ella parpadeó, como si no hubiera considerado esa posibilidad. Diego intervino rápido. Podemos mantenerlo muy discreto. Nada invasivo. Sin cámaras, repetí, o no entras. La tensión duró apenas unos segundos, pero se sintió como un minuto entero. Finalmente, Araceli hizo un gesto a los camarógrafos para que se apartaran. Diego protestó en silencio con los labios, pero se quedó afuera. La conduje hacia la cocina, un espacio amplio y vivo donde el vapor se mezclaba con el aroma del romero y la mantequilla. Las aprendices iban y venían con charolas. El chef Hugo daba instrucciones rápidas. Leti acomodaba los últimos ramos de claveles. Así trabajamos aquí, le dije, señalando el movimiento, con orden, con propósito. Araceli mirábase a su alrededor como si hubiera entrado en un mundo ajeno. Se detuvo cerca de una mesa donde Yareli decoraba un plato con pétalos de bugambilia. «Es bonito», murmuró. «Es más que bonito», corrigí. «Esto es grandeza. No se trata de posar para una foto ni de vestir un espacio como si fuera un escaparate. El glamour es apariencia. La grandeza se gana en cada detalle invisible, en cada hora de trabajo que no sale en redes». Ella bajó la mirada. No era un gesto dramático, sino algo más leve, como si por primera vez las palabras no rebotaran contra una pared. «No pensé que...» comenzó, pero no terminó la frase. Exacto, la interrumpí suavemente. «No pensaste, y no porque no pudieras, sino porque no era necesario en tu mundo. Siempre hubo alguien para llenar los huecos. Hasta que ese alguien se cansó, un silencio breve nos envolvió. Cerca. Clara retiraba una bandeja del horno. El pan crujía al enfriarse. Si alguna vez quieres aprender la diferencia entre tener la mesa y merecerla, continué. Aquí hay un lugar, pero no para lucirlo, sino para trabajarlo. Araceli me sostuvo la mirada. No era la mirada altiva de otras veces, ni la defensiva. Era, simplemente, una mirada que escuchaba. «¿Puedo quedarme a ayudar esta noche?», preguntó, casi en un susurro. No respondí de inmediato. Vi a Diego, al otro lado del cristal de la entrada, agitarse como si temiera perder la oportunidad de su foto redentora. Volví a mirar a Araceli. «Puedes quedarte», dije al fin. «Pero aquí todos se ganan su lugar». Le pasé un delantal limpio. Ella lo tomó sin protesta. Y, por primera vez desde que la conocía, no pidió que alguien le tomara una foto. 2 semanas después de la cena de la fundación, encendí la televisión temprano. Algo que rara vez hacía. El programa matutino más visto del país anunciaba en pantalla, en exclusiva, Araceli Ramírez rompe el silencio. La vi entrar al set con un vestido sobrio, sin los brillos que solía usar, y con el cabello recogido en una coleta baja. La presentadora, hábil para mantener el equilibrio entre cordialidad y presión, fue directa a Araceli. «Se ha dicho mucho sobre lo ocurrido en Casa del Sol. ¿Qué quiere decir hoy?» Frente a todos ella respiró hondo, clavando la vista en la cámara. «Quiero comenzar pidiendo disculpas públicas a Maricela Solís», dijo, con un tono medido.
No solo por la silla que faltó esa noche, sino por haber usado su nombre y su firma sin autorización en contratos y acuerdos. Un murmullo recorrió el estudio. La presentadora inclinó la cabeza. Interesada. ¿Por qué lo hizo?, preguntó. Porque pensé que podía. Y porque nunca entendí el peso real de un lugar en la mesa. Hasta que ella me lo enseñó. Maricela es una mujer que sabe el valor de lo que construye y me mostró, de la manera más clara posible, que ese valor no se toma prestado. No había lágrimas ni dramatismos. Solo una confesión que, para mi sorpresa, sonó sincera. En paralelo, mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones, correos de las marcas que habían suspendido sus contratos con Araceli. Anunciaban que levantaban la sanción, pero imponían cláusulas de conducta, estricta supervisión de terceros en la gestión de eventos, transparencia en el uso de nombres y credenciales, y la obligación de mantener un registro público de cada patrocinio. La presentadora cerró la entrevista con una pregunta que sonaba a punto final. ¿Cree que la relación con Maricela pueda repararse? Araceli miró hacia abajo. Sonrió apenas y dijo: «No lo sé. Eso depende de ella». Apagué la televisión. No sentí un impulso de llamar, ni de buscar un abrazo de reconciliación. Lo que había entre nosotras no se resolvía con una frase en vivo, ni con una cláusula contractual. Pero sí había algo nuevo, un acuerdo tácito, adulto, que ponía cada pieza en su sitio. Me serví un café y lo bebí despacio, mirando por la ventana cómo la ciudad empezaba a llenarse de luz. No había abrazo, pero había límites. Y, para mí, eso ya era un buen principio. San Miguel de Allende estaba vestida de fiesta esa noche. Las calles empedradas brillaban bajo la luz de los faroles, y el aire traía una mezcla de incienso de alguna iglesia cercana y el perfume dulce de las bugambilias en flor. La antigua casona donde se celebraría la gala de sabores vivos había abierto sus portones, y las voces de los invitados llenaban el patio central, donde las mesas se extendían como un mapa de posibilidades. No había manteles importados ni copas de cristal de Murano, pero cada mesa estaba cuidada hasta el último detalle. Centros de mesa con flores de temporada, servilletas de lino bien dobladas, platos de cerámica artesanal pintados a mano. En el escenario improvisado, una banda local afinaba guitarras para amenizar la velada. A las 8 en punto, el chef Hugo tomó el micrófono para presentar el menú. Clara fue la primera en salir de la cocina, llevando con firmeza una charola con cordero braseado, al romero y limón, servido con un puré rústico de papa y aceite de oliva. El aroma llenó el patio y provocó murmullos de aprobación. Clara, con su delantal limpio y el cabello recogido, sonrió apenas antes de volver a la cocina. Detrás vino don Severo, que colocaba en cada mesa pan de pulque tibio, con una costra dorada que crujía al partirlo. Repartía porciones con un cuidado ceremonioso, inclinando la cabeza en un gesto casi reverente hacia cada comensal. Luego apareció Yareli, con una bandeja de postres de guayaba y queso fresco sobre galletas de maíz dulce. La decoración eran pétalos de bugambilia, un guiño a la primera noche en que Leti llenó la sala de ensayo con esas flores. Yo observaba todo desde la mesa principal, aunque aquí no había una mesa principal en el sentido tradicional. Cada mesa tenía su propia importancia, su propio pequeño centro. Frente a mi lugar, sobre el respaldo de la silla, estaba la placa de madera que habían preparado los aprendices. La única silla que importa es la que te das. Pasé la mano por las letras grabadas. Sentí que ese mensaje no era solo para mí, sino para cualquiera que alguna vez hubiera esperado una invitación que nunca llegó. Mientras tanto, a un lado del patio, Emiliano llenaba vasos de agua y los dejaba junto a los comensales. No llevaba traje ni corbata, sino una camisa sencilla remangada
y un gesto de concentración que pocas veces le había visto. No había cámaras siguiéndolo. Y tampoco parecía necesitarlas. Por primera vez en mucho tiempo. No había entre nosotros palabras pendientes. Solo la naturalidad de compartir un espacio, sin que uno tuviera que ceder su lugar para que el otro entrara. Me levanté y tomé el micrófono cuando el último plato fue servido. El murmullo del patio se apagó lentamente. Esta fundación nació de una ausencia, dije. De una silla que faltó en una mesa donde yo creí que tenía un lugar. Varias miradas se cruzaron. Algunos ya conocían la historia. Otros intuían de qué hablaba. Pero esa ausencia me enseñó que las sillas se construyen, que no se mendigan, que si te cierran una puerta, puedes abrir 100 más y poner tantas sillas como haga falta para que nadie quede de pie. Respiré hondo y miré a Clara, a don Severo, a Yareli y a las nuevas becarias que estaban de pie junto a la cocina. Me excluyeron de una cena continua. Así que construimos 100 más, sin excluir a nadie. Los aplausos llenaron el patio. Mezclándose con el sonido de las guitarras que retomaban su melodía, sentí un calor distinto al de las luces. Era el de estar exactamente en el lugar que me correspondía. No porque alguien me lo hubiera concedido, sino porque yo lo había reclamado y construido. Al final, mientras los invitados probaban los postres y la música se extendía por las calles empedradas, me quedé un momento sola en mi silla. No era un símbolo vacío, sino un recordatorio vivo. La única silla que importa es la que uno mismo se da. Y esa noche estaba ocupada por mí.